«Atención, El Salvador», le decían Sirena. Y como toda sirena, atraía, cobraba y desaparecía antes de que nadie pudiera señalarla con el dedo. Durante meses, en una colonia de Apopa, ese nombre se susurraba con miedo entre comerciantes que sabían exactamente qué pasaba si no tenían el dinero listo cuando ella pasaba a cobrar. No era la líder de una pandilla, no era la que daba las órdenes de matar, pero sin ella, sin su trabajo silencioso y constante, toda la estructura de extorsión que sometía a esa colonia se hubiera quedado sin la parte más importante, el dinero llegando cada semana, cada mes, sin fallar. Hoy vas a descubrir quién era realmente la mujer detrás de ese apodo, cómo operaba dentro de una de las estructuras criminales más temidas de El Salvador, y qué terminó por delatarla después de tanto tiempo cobrando sin que nadie pudiera detenerla. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, suscríbete ahora al canal. Aquí vamos a desmenuzar caso por caso cómo cae la gente que durante años vivió del miedo ajeno y cómo la Policía Nacional Civil y el régimen de excepción están cerrando ese negocio que asfixió a miles de familias salvadoreñas. Para entender por qué la captura de una sola mujer en una colonia de Apopa puede ser tan importante, primero hay que entender el problema real que hay detrás. Durante años, en El Salvador, pagar la renta no era una expresión aislada, era una rutina. Miles de comerciantes, transportistas, dueños de pequeños negocios y hasta amas de casa que vendían comida en la puerta de su hogar, tenían que separar una parte de sus ingresos, cada semana o cada mes, para entregarla a alguien que representaba a una estructura pandilleril. No pagar significaba amenazas. Amenazas que muchas veces se cumplían. Ese sistema no funcionaba solo con los pandilleros armados que uno imagina cuando piensa en extorsión. Funcionaba, sobre todo, gracias a una red de personas que pasaban desapercibidas. Vecinos, conocidos, gente que uno veía todos los días caminando por la colonia sin sospechar nada. Esa es la parte del sistema que menos se conoce, y es exactamente el papel que, según las autoridades, cumplía la mujer detrás del alias Sirena. ¿Por qué alguien elegiría ese apodo dentro de una estructura criminal? Dentro de las pandillas y estructuras de extorsión, los alias no son casualidad. Sirven para dos cosas: para generar una identidad dentro del grupo y para proteger, hasta donde sea posible, la identidad real de la persona frente a la comunidad y frente a la policía. Una sirena es alguien que atrae, que genera confianza o al menos, que no genera sospecha inmediata. Y en el mundo de la extorsión, no levantar sospechas es tan valioso como tener un arma. Según informó la Policía Nacional Civil, la mujer detrás de ese alias es María Elena Miranda Orellana, capturada en la colonia Cruz Roja, en el municipio de Apopa, al norte de San Salvador. Las autoridades explicaron que su función dentro de la estructura no era otra que la de cobrar el dinero de las extorsiones a nombre de una pandilla que operaba en la zona. En otras palabras, ella era la persona que tocaba la puerta o el negocio, la que recibía el efectivo, la que garantizaba que ese flujo de dinero ilegal no se detuviera. ¿Y qué significa exactamente ser la cobradora dentro de una estructura de extorsión? No es un cargo menor, aunque no aparece en los titulares con el mismo peso que un cabecilla o un pandillero armado. El rol de cobrador o cobradora es uno de los engranajes más delicados del sistema. Es la persona que tiene contacto directo y regular con las víctimas, la que conoce sus rostros, sus horarios, sus negocios, sus rutinas, la que sabe quién puede pagar, quién se está atrasando y quién podría estar pensando en denunciar. Ese conocimiento la convierte en una pieza de vigilancia constante sobre la comunidad, además de recaudadora. Este tipo de rol suele recaer, dentro de muchas estructuras de extorsión documentadas en El Salvador, en personas que no encajan con el estereotipo del pandillero visible: mujeres, adultos mayores, incluso menores de edad en algunos casos, precisamente porque generan menos sospecha al caminar por la colonia. Eso hace que estas figuras puedan operar durante largos periodos de tiempo sin ser detectadas, mientras el dinero sigue subiendo, semana tras semana, hacia los niveles superiores de la estructura. Pero ese anonimato relativo tiene un límite. Y ese límite, en el caso de Sirena, tuvo un nombre: el miedo de una familia que decidió dejar de callar. ¿Qué fue exactamente lo que terminó por delatarla?
De acuerdo con la información recogida tras su captura, todo se activó cuando familiares de una de las víctimas de extorsión decidieron alertar a las autoridades. No fue un operativo de vigilancia prolongado desde cero, ni una denuncia anónima perdida entre cientos de expedientes. Fue una familia que, en algún momento, decidió que ya no iba a seguir soportando el cobro en silencio, y que puso ese caso en manos de la Policía Nacional Civil. Esa decisión, la de denunciar, es precisamente la que el régimen de excepción salvadoreño buscó incentivar desde su implementación. Antes de esa etapa, muchas familias preferían pagar antes que denunciar, por miedo a represalias contra ellos o contra sus negocios. El cambio en el contexto de seguridad del país, con miles de estructuras pandilleriles debilitadas y bajo una presión policial y judicial sin precedentes, permitió que más víctimas se animaran a hablar, sabiendo que había una capacidad real de respuesta detrás de esa denuncia. Ese es el primer giro importante de esta historia. Sirena no cayó por un error técnico ni por una casualidad en la calle. Cayó porque alguien, en algún punto de esa colonia, decidió romper el silencio que sostenía todo el sistema. Pero ¿cómo se traduce una alerta familiar en una captura concreta? Cuando la Policía Nacional Civil recibe información sobre una persona señalada de cobrar extorsiones, no actúa de inmediato sin verificar. Se cruza la información con otras denuncias, se identifica a la persona señalada, se determina su patrón de movimiento dentro de la zona, y se planifica el momento y el lugar del operativo. En el caso de Sirena, ese lugar terminó siendo un espacio que, para cualquier persona ajena a esta historia, parecería completamente inofensivo. Un parque del distrito de Apopa, un parque público, un lugar de paso, de encuentro, donde cualquier vecino puede sentarse un rato sin llamar la atención. Y ahí es donde, según se reportó, se ejecutó su captura. El mismo tipo de espacio cotidiano que probablemente ella utilizaba para moverse sin despertar sospechas, terminó siendo el escenario donde la estructura que la protegía dejó de funcionar. Imagina, por un momento, ese instante. Una mujer que durante meses caminó por esa misma colonia sabiendo exactamente a quién tenía que visitar cada semana, que conocía los horarios de los negocios, que sabía quién pagaba puntual y quién se atrasaba, de pronto rodeada por agentes de la Policía Nacional Civil, en un espacio público, sin la posibilidad de escapar ni de negociar. Ese es el momento en el que el sistema que ella sostenía, aunque fuera solo una pieza de él, se detiene de golpe. ¿Qué pasa con el dinero que cobraba y con la estructura para la que trabajaba? Aquí es donde el caso de Sirena se vuelve más relevante de lo que parece a primera vista. Cuando cae un cobrador o cobradora, no cae solo esa persona. Cae, o al menos se interrumpe, todo un canal de recaudación que alimentaba a una estructura pandilleril más grande. El dinero que ella recogía en Cruz Roja no se quedaba en sus manos. Subía dentro de la jerarquía criminal, sirviendo para sostener otras operaciones, otros gastos, otras formas de control territorial. Por eso, cuando las autoridades logran identificar y capturar a alguien con este perfil, además del golpe individual, se está buscando algo más grande: entender cómo se mueve el dinero, quién más participa en esa cadena, y qué otras personas podrían estar cumpliendo roles similares en colonias cercanas. Cada cobrador capturado es también una fuente potencial de información sobre cómo funciona el resto de la estructura. ¿Qué consecuencias legales enfrenta ahora María Elena Miranda Orellana? La Policía Nacional Civil señaló, en el momento mismo de la captura, que la detenida podría enfrentar al menos 30 años de prisión por los delitos vinculados a la extorsión. Es importante ser claros en este punto. Esa cifra corresponde a la proyección que hicieron las autoridades policiales al momento del arresto, en base a las penas que contempla la ley salvadoreña para este delito, no a una sentencia judicial ya dictada por un tribunal en ese instante. El proceso judicial, como en cualquier caso de extorsión agravada en El Salvador, sigue su curso a través de audiencias, presentación de pruebas por parte de la Fiscalía y, finalmente, una resolución del tribunal correspondiente. Pero esa proyección de 30 años no es un número exagerado ni sacado de la nada. La legislación salvadoreña contra la extorsión fue endurecida de forma significativa en los últimos años, precisamente para responder a un delito que había estado destruyendo la vida económica de miles de familias. La Ley Especial contra la Extorsión contempla penas de entre 10 y 15 años para la modalidad básica del delito, y de 15 a 20 años cuando existen agravantes,
como actuar en nombre de una estructura pandilleril, algo que se aplica de forma directa a un caso como este. Si a esto se le suman otros delitos conexos, como pertenencia o colaboración con agrupaciones ilícitas, la suma de penas puede fácilmente acercarse o superar los 30 años que mencionó la policía. ¿Por qué este tipo de captura importa tanto dentro de la lucha contra las pandillas en El Salvador? Porque durante años, el discurso público se centró casi exclusivamente en los pandilleros armados, en los cabecillas, en las figuras más visibles y violentas de las estructuras criminales. Pero la extorsión, como negocio, no puede sostenerse solo con violencia. Necesita administración, necesita gente que cobre, que lleve cuentas, que sepa quién debe y cuánto debe. Necesita, en definitiva, un aparato casi empresarial de recaudación funcionando en silencio detrás de cada amenaza. Cuando el régimen de excepción y la Policía Nacional Civil logran identificar y capturar a estas figuras administrativas del crimen, están golpeando directamente la parte que sostiene económicamente a toda la estructura. Un pandillero armado puede ser reemplazado con relativa rapidez. Pero una red de cobro eficiente, que conoce el terreno, que tiene la confianza relativa de la estructura y que sabe moverse sin levantar sospechas, no se reconstruye de un día para otro. Eso convierte a casos como el de Sirena en golpes mucho más profundos de lo que parecen a simple vista. No es solo una captura más entre cientos que se han dado en los últimos años en El Salvador, es la interrupción de un canal específico de dinero ilegal que, mientras estuvo activo, representó una carga constante sobre comerciantes y familias de la colonia Cruz Roja, en Apopa. ¿Qué significó para los comerciantes de esa colonia vivir bajo ese sistema de cobro? Aunque los detalles específicos de cada víctima no han sido revelados públicamente, el patrón que se repite en decenas de casos judicializados en distritos como Apopa da una idea clara de lo que implicaba. Negociantes que debían separar una parte fija de sus ganancias cada semana o cada mes, bajo la amenaza directa de que, si no pagaban, algo les podía pasar a ellos o a su familia. Ese tipo de presión constante no solo golpea el bolsillo, golpea la forma en que una persona vive su día a día, en la que cada apertura de negocio, cada cliente que entra, lleva consigo el cálculo silencioso de cuánto hay que apartar para la próxima cuota. Esa es la razón por la que, en distintos tribunales del área metropolitana de San Salvador, se han dictado en los últimos meses condenas de 15, 16 y hasta 17 años de prisión contra personas señaladas de cobrar extorsión en negocios de esa misma zona de Apopa. El patrón se repite: pequeños comerciantes, montos que van desde los 50 hasta varios cientos de dólares mensuales, y estructuras pandilleriles que se presentaban como dueñas absolutas del territorio. ¿Por qué las mujeres suelen ser elegidas para cumplir este tipo de rol dentro de las estructuras criminales? Es una pregunta que investigadores y analistas de seguridad en la región se han hecho repetidamente al revisar expedientes judiciales de extorsión. La respuesta tiene que ver, en buena parte, con la lógica fría del cálculo criminal. Un hombre joven caminando por una colonia despierta, casi de forma automática, cierto nivel de alerta entre vecinos y comerciantes que ya conocen el patrón de cómo operan las pandillas. Una mujer, en cambio, puede pasar por vendedora, por vecina, por conocida de toda la vida, sin que nadie active esa alarma mental. Ese privilegio de invisibilidad es, precisamente, lo que estructuras como la que operaba en Cruz Roja aprovechan para sostener el cobro semana tras semana sin levantar sospechas inmediatas. Y esa misma invisibilidad es la que explica por qué, muchas veces, este tipo de figuras logran mantenerse activas durante meses o incluso años antes de ser identificadas, mientras que los pandilleros armados, más visibles y más asociados de forma directa a la violencia, suelen ser detectados y capturados con mayor rapidez. ¿Qué tan común es este patrón en otras zonas de Apopa? Los expedientes judiciales conocidos en los últimos meses muestran que Apopa no ha sido un caso aislado. En distintas colonias de ese mismo distrito, tribunales de San Salvador han dictado condenas contra estructuras completas dedicadas a cobrar renta a comerciantes, con montos que iban desde los $50 semanales hasta pagos mensuales de varios cientos de dólares, siempre bajo la misma amenaza: pagar o atenerse a las consecuencias contra el negocio, contra la vida propia o contra la de la familia. Ese patrón repetido, colonia tras colonia, es lo que confirma que el caso de Sirena no fue un hecho aislado,
sino una pieza más dentro de un sistema de extorsión que operaba de forma casi idéntica en distintos puntos del mismo municipio. ¿Qué papel juega el régimen de excepción en que casos como este salgan a la luz? Desde su implementación, el régimen de excepción amplió de forma considerable las herramientas legales y de investigación con las que cuenta la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República para perseguir estructuras pandilleriles y sus redes de extorsión. Detenciones administrativas más prolongadas para investigar, mayor capacidad de cruzar información entre denuncias, y un ambiente en el que miles de víctimas, que antes preferían el silencio, empezaron a sentir que denunciar tenía sentido, porque detrás había una respuesta institucional real. Ese cambio de contexto es, en buena parte, lo que permitió que la alerta de una familia sobre Sirena se convirtiera en una captura efectiva en cuestión de tiempo relativamente corto, y no en una denuncia más archivada sin consecuencias. ¿Qué pasa ahora con el proceso judicial de María Elena Miranda Orellana? Tras la captura, el caso pasa a manos de la Fiscalía General de la República, que es la encargada de reunir pruebas adicionales, testimonios de víctimas y evidencia de comunicaciones o movimientos de dinero, para sustentar la acusación formal ante un tribunal. En procesos similares de extorsión vinculados a estructuras pandilleriles en Apopa, los tribunales de sentencia de San Salvador han sido los encargados de dictar las resoluciones finales, con penas que, como ya vimos, oscilan entre los 10 y los 20 años según la gravedad y las agravantes probadas, pudiendo sumarse penas adicionales si se acredita pertenencia a agrupaciones ilícitas. ¿Qué revela este caso sobre el futuro de la lucha contra la extorsión en El Salvador? Revela que la estrategia de las autoridades ya no se limita a perseguir a quien empuña un arma o a quien da la orden de matar. Se está enfocando, cada vez con más fuerza, en desmontar toda la cadena, desde el que amenaza, hasta el que cobra, hasta el que administra el dinero. Y es en esa cadena administrativa, silenciosa y aparentemente invisible, donde figuras como Sirena cumplían un papel que, aunque no salía en los titulares, era absolutamente esencial para que el negocio de la extorsión siguiera funcionando. Por eso, cada vez que una de estas piezas cae, como ocurrió en la colonia Cruz Roja de Apopa, no solo se está deteniendo a una persona, se está cortando un canal específico de dinero ilegal, se está enviando un mensaje a otras personas que podrían estar cumpliendo roles similares en otras colonias, y se está devolviendo, aunque sea de forma parcial, algo de tranquilidad a comerciantes que durante meses o años tuvieron que vivir calculando cuánto dinero debían apartar para no poner en riesgo su vida o la de su familia. ¿Qué pasa con las víctimas después de una captura como esta? Es una de las preguntas que menos se responde en la cobertura habitual de este tipo de casos, pero que resulta clave para entender el verdadero impacto de una detención como la de Sirena. Cuando cae un cobrador o cobradora, las víctimas que denunciaron, y muchas veces también las que no se habían animado a hacerlo, quedan bajo la expectativa de que ese canal de cobro específico ya no volverá a tocar su puerta. Eso no significa automáticamente que el negocio de extorsión desaparezca por completo del área, pero sí representa un respiro real y verificable para los comerciantes que, durante meses, vivieron calculando cada semana cuánto dinero debían separar antes de poder pensar en sus propias ganancias. En procesos judiciales similares documentados en Apopa, ha quedado claro que los montos que se cobraban no eran cifras simbólicas. Hablamos de pagos que, sumados mes tras mes, representaban una carga real sobre la economía de negocios pequeños, muchos de ellos sostenidos por una sola familia. Cuando esa presión se detiene, aunque sea de forma parcial, el efecto se siente de inmediato en la vida diaria de quienes antes tenían que esconder parte de sus ganancias solo para sobrevivir a la extorsión. ¿Qué significa este tipo de captura para el resto de estructuras que aún operan en el área metropolitana de San Salvador? Cada vez que se identifica y se detiene a alguien con el perfil de Sirena, el mensaje que reciben otras estructuras similares es claro: el margen de movimiento se está reduciendo. Ya no basta con no ser el rostro visible de la pandilla, ni con evitar cargar un arma, ni con moverse por espacios cotidianos como un parque público. La investigación policial, combinada con la disposición cada vez mayor de las víctimas a denunciar, está llegando también a las figuras administrativas del crimen, a las que durante años se movieron con la certeza de que nadie las señalaría. Ese cambio de mentalidad, tanto del lado de las autoridades como del lado de las víctimas,
es quizás el elemento más determinante detrás de casos como este. No fue una tecnología sofisticada ni un operativo masivo lo que terminó por ubicar a Sirena, fue la combinación de una denuncia familiar valiente y una estructura institucional dispuesta a investigar y actuar sobre esa información. La historia de Sirena es, en el fondo, la historia de cómo un sistema que dependía del silencio terminó cayendo gracias a la decisión de una familia de romper ese silencio. Es la historia de un alias pensado para atraer y pasar desapercibido, y de cómo ese mismo alias terminó siendo, para las autoridades salvadoreñas, sinónimo de otro caso más resuelto dentro de la guerra contra las estructuras de extorsión que durante años sometieron a comunidades enteras del país. ¿Qué queda pendiente ahora en el proceso judicial de este caso? Como en todo expediente de extorsión agravada en El Salvador, la Fiscalía General de la República deberá presentar ante el tribunal correspondiente las pruebas que sustenten la acusación, testimonios de víctimas, registros de comunicaciones y cualquier otro elemento que permita confirmar de forma judicial lo que la Policía Nacional Civil señaló al momento de la captura. Solo después de ese proceso, con las garantías procesales que exige la ley, se conocerá la condena definitiva que enfrentará María Elena Miranda Orellana, y si esa cifra se acerca, iguala o incluso supera los 30 años que las autoridades proyectaron el día de su detención. Lo que sí queda claro, más allá del resultado final en los tribunales, es el patrón que este caso deja expuesto. Una estructura de extorsión no se sostiene solo con violencia visible, sino con una red silenciosa de personas dispuestas a cobrar, vigilar y administrar el miedo ajeno a cambio de una parte del dinero. Y esa red, colonia por colonia, comercio por comercio, es la que las autoridades salvadoreñas están tratando de desmontar por completo. Y mientras el proceso judicial sigue su curso para determinar la condena final que enfrentará María Elena Miranda Orellana, su caso queda como un ejemplo más de algo que las autoridades salvadoreñas repiten constantemente: ninguna pieza dentro de una estructura de extorsión, por más discreta que parezca, está a salvo de ser identificada, ubicada y detenida. Si quieres seguir conociendo cómo caen, uno por uno, los engranajes de las estructuras de extorsión y pandillas que durante años sometieron a El Salvador, suscríbete al canal y activa la campana, porque en cada video vamos a seguir mostrándote los casos, los operativos y las capturas que están cambiando la historia de seguridad de este país.